A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Qué alegría ir construyendo esta relación con ustedes a través de la radio. A propósito de la Escuela de la Familia, un tema que ya está circulando por las plazas, las calles, los encuentros territoriales. A propósito de esta convocatoria que se lleva a cabo con apoderadas y apoderados en la región de Tarapacá. De verdad muy agradecida porque si usted le cuenta a su vecina, a su amigo, a la gente que conoce sobre las conversaciones que se están produciendo en el marco de la Escuela de la Familia, nos ayuda mucho a que la preocupación por nuestras niñas, niños, jóvenes, escolares en general, se transforme en un tema no solo de la escuela, no solo de la familia, sino de todo el territorio. A veces pensamos que los hijos, las hijas son casi como una propiedad privada de la familia, y sin duda que el ideal sería que en la familia encuentren el espacio de mayor contención, pero la infancia y la juventud debiesen ser al menos una preocupación del país en su conjunto. Así que yo le agradezco su compromiso no solo de escuchar el programa, tal vez seguir conversando luego de él en su espacio, sino también nos ayude a difundirlo para que cada día nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes se sientan más acogidos en este país donde nos tocó nacer. Y a propósito de apoderados, le invito de inmediato para que escuche los testimonios que ya vamos recogiendo. En kinder yo tengo una apoderada que es muy cercana a mía y ella habla siempre de los derechos del niño, que no se pueden, porque, no sé, por poner un ejemplo, siempre por la pediculosis. No, la pediculosis, por favor, tía, las mamitas, que por favor con la pediculosis. Y siempre sale una mamá y dice, bueno, si es que la mamá no se preocupa por suspenderlo. Y sale la apoderada y dice, no, es que el derecho del niño no se puede suspender en el colegio porque eso es como vulnerarle los derechos. Y todo es en base a los derechos. Y yo le digo a mi hijo, mira, tu trabajo es estudiar. Tú tienes dos funciones. Tú estudias y pásalo bien. Nada más. Pero no pierdas las proporciones. Primero el estudio, después la diversión. Y la diversión va el computador, la televisión, jugar con sus amigos. Esa es su única obligación, o sea, su única función son esas. Cuando al niño le dicen, el niño dice, ¿sabes qué? Yo quiero un teléfono. Ya, sácate en la prueba un 7 y yo te regalo el teléfono. ¿Y qué va a pasar? El niño después le va a decir, quiero un computador. Después quiero esto, quiero este otro. Y cuando ya no logre, ¿qué va a regalarle al niño? Así que por eso, en esa parte hay que tener como cierto cuidado. Porque si no, no se van a poder cumplir. No se van a poder cumplir. Entonces, un castigo puede ser: mañana no ves televisión. Mañana, un solo día. Claro, no una semana, y como le dicen claro. Porque ese castigo, el niño va a poder cumplirlo y uno va a estar pendiente de que lo cumpla. Como dice ella, si uno le dice una semana sin televisión, de repente uno no va a estar en la casa y el niño va a ver televisión igual. Y al segundo día le va a levantar el castigo. Considero que nosotros como apoderados o nosotros como jefe de educación somos los culpables a que nuestros hijos estén pendientes de sus derechos, más no de sus deberes. De seguro usted se ha reconocido en más de algún comentario de nuestros apoderados. Ahora nos trasladaremos hasta la ciudad de Santiago, allá en la región metropolitana, para conversar sobre los derechos y deberes de niñas, de niños, de adolescentes. Nos acompañan Daniel Contreras, él es el encargado del área de educación de UNICEF. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fíjese que la principal finalidad de este organismo es promover la protección de los derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y otorgarles más y mejores oportunidades para el desarrollo pleno de sus potenciales. Es una oficina de Naciones Unidas. Y junto a él estamos con Óscar Acevedo, quien es el Coordinador Nacional de Atención de Denuncias en la Superintendencia de Educación. ¿Qué es esta Superintendencia de Educación? ¿Qué tengo que ver yo con UNICEF? ¿En qué me pueden aportar en la preocupación de mi niña, de mi niño? Es lo que vamos a conversar en este programa, donde el foco siempre va a estar puesto en usted. Así que partimos de inmediato con Daniel Contreras. Preguntarle, Daniel, a veces la gente piensa que hablar de los derechos de la infancia es un tema buena onda, es un tema de voluntad,
es un tema como moderno, así hablar de los derechos de la gente, del cariño hacia mi niño, de querer respetarlos cuando corresponde. Digo, los derechos de las niñas, de los niños, es un acuerdo internacional que en el territorio chileno se deben respetar, o dónde ubico yo el tema de los derechos. Muy bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los papás, mamás, abuelas, tíos, todos los apoderados que nos están escuchando. Mira, los derechos de los niños y las niñas están consagrados en un tratado internacional. Un tratado internacional corresponde a un acuerdo que muchos países del mundo han suscrito. En este caso, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional que más países del mundo han ratificado. En el caso, la convención se suscribió en el 89 y Chile la ratificó en 1990. Estamos empezando la celebración de los 25 años de que la Convención de Derechos del Niño es ley en Chile. Como todos los tratados internacionales ratificados por el país, tienen o constituyen una ley del más alto rango legal y por lo tanto constituyen una obligación. No es una declaración. Hay algunos acuerdos internacionales que son una declaración, a veces cuando terminan las cumbres de presidente uno ve que firman muchas veces esas cuestiones son como declaraciones de intención. La Convención de los Derechos del Niño, que establece un conjunto amplio de garantías a los niños y obligaciones a los estados, garantías y derechos a los niños y obligaciones a los estados, es una ley vigente en Chile hace 25 años. Ya vamos a ir conversando sobre más contenidos respecto de esas obligaciones que tenemos, porque no hay que olvidar que por el hecho de haber nacido en Chile o por el hecho de vivir hoy día en Chile hay muchas obligaciones que usted tiene y que debe respetar. Por ejemplo, en Chile está prohibido robar, por así decirlo. Si usted roba, entonces, tiene que aparecer el Estado con todas sus instituciones para velar porque eso no vuelva a ocurrir y sancionar a aquella mujer o aquel hombre que roba. Con los derechos de los niños ocurre lo mismo. Una vez que el país suscribe estos acuerdos internacionales, que en el caso de Chile es desde el año 1990, como señala nuestro invitado, hay que respetarlo, pero ya vamos a ir viendo más contenidos. Yo quiero preguntarle a Óscar Acevedo, yo sé que lo vuestro, Óscar, desde la Superintendencia de Educación, es la fiscalización. Si nosotros pensamos en la familia, en la multiplicidad de formas de construir familia que existe en el Chile de hoy, ¿cuáles son esos derechos que ustedes tienen que fiscalizar? Para ir entrando más en contenidos, porque si ustedes son superintendencia, fiscalizan, en materia de derechos, ¿qué es lo que ustedes deben fiscalizar? Muy bienvenido al programa. Hola, gracias. Gracias por la invitación y un saludo también para todos los auditores que están escuchando. Efectivamente la superintendencia tiene entre sus funciones fiscalizar el respeto hacia la normativa legal en general, digamos, que tienen que mantener los sostenedores de establecimientos educacionales. Y dentro de esa múltiple normativa que hay, existe un catálogo de derechos, digamos, que están contenidos en varias leyes relativas a educación, básicamente Ley General de Educación. Y ahí se consagra una cantidad importante de derechos que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, tanto apoderados como alumnos, e incluso también los docentes y sostenedores. Y respecto de los niños, de los adolescentes, efectivamente hay una cantidad de derechos bien relevantes que la ley consagra y obliga a los sostenedores a respetar, digamos, en favor de los niños y adolescentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy gráfico, la no discriminación, por ejemplo, que es un tema recurrente, digamos, en el tema escolar. Yo no entiendo por parte de cuando usted me habla de sostenedores, ¿está hablando de directores y directoras de colegios? Sí, los sostenedores son los dueños de los colegios, en definitiva. Así se le nombra al dueño de un colegio, digamos, que pueden ser particulares o municipales. Digamos. Ahora, si ponemos el foco en la familia, más allá de la escuela, ¿cómo se hace para fiscalizar una familia, un espacio cerrado al interior de cada hogar? ¿Cómo entra el Estado de Chile a ver de que en esa familia, efectivamente, la escolar o el escolar está siendo un ciudadano con todos sus derechos respetados? ¿Cómo entra el Estado de Chile ahí, adentro de la familia? A ver, en la casa, el departamento, en el campo, en las zonas semirurales, ¿cómo lo hacen? No, lo que pasa es que la superintendencia lo que se preocupa es que los derechos de la familia, de los papás, de los niños, en el ámbito de la escuela, como la institucionalidad, como los establecimientos educacionales, como los directores, como los docentes,
respetan y hacen efectivo estos derechos de la familia, de los papás, de los niños, pero en el ámbito escolar. O sea, eso es lo que nosotros Y, el fiscalizamos. ámbito, y se Que entiende por ámbito escolar la escuela, no, La escuela, no claro. ese alumno en la casa. No, evidentemente nosotros canalizamos también, por ejemplo, a ver, a nosotros nosotros recibimos 12.000 denuncias al año. En todo Chile. En todo Chile. Durante el año, es decir, nosotros atendemos a 12.000 requerimientos de apoderados. Y en eso hay una multiplicidad de peticiones que abarca muchos temas. Evidentemente nosotros fiscalizamos lo que tiene que ver con el colegio, pero también nosotros obviamente somos parte de la red institucional y nos coordinamos con otras instituciones cuando corresponda, digamos. Así que Perfecto. en eso es obligatorio de nuestra parte canalizar a donde corresponde. Daniel, usted que trabaja en UNICEF, dada esa experiencia internacional que ustedes tienen, ¿cuáles son los ámbitos más complicados? ¿Cuáles son aquellos más difíciles en materia de derechos al interior de las familias? Yo diría hay dos tipos de cuestiones que son las más complejas. Una, y estos son los datos, es la estadística, es la foto general, es que te voy a contar una pequeña historia. El Sí. secretario general de Naciones Unidas encargó hace 6 o 7 años atrás a un experto, a un brasilero, un informe mundial sobre la violencia contra los niños. Y lo que estaba en la cabeza de la Asamblea General y del secretario era los niños en la guerra, los niños soldados, ese tipo de cuestiones. Los niños en el narcotráfico, Todo ese tipo de cuestiones. la trata de niños. Esas las más graves vulneraciones. Sin embargo, lo que el informe se hizo con consultas, con reuniones, hubo consultas en Chile, hubo en muchos lugares, hubo encuestas, estudios, etcétera. Y lo que termina mostrando es que los dos lugares donde los niños están más expuestos a la violencia en términos de mayor cantidad de niños son la escuela y la familia. La escuela y la familia, mira. Claro, sin ninguna duda un niño, la trata de niños corresponde a una expresión brutal de violencia, pero afecta a mucho menos niños. La mayoría de los niños Pero muy buen hay punto. una exposición a la violencia que está ahí. Nosotros en UNICEF llevamos muchos años haciendo estudios sobre maltrato y en Chile los niños declaran prácticamente 7 de cada 10 declara que ha sufrido alguna forma de maltrato. Puede ser también psicológico, puede ser una agresión, no estoy diciendo que sean golpeados, pero es ese constituye un fenómeno muy grande. Entonces cuando uno dice, ¿cuáles son los derechos más difíciles y como país, que tenemos un desafío como país? Uno es el del tema, el derecho al buen trato que tienen los niños. Es un tema que nos cuesta. Yo entiendo, o nosotros entendemos, cualquiera puede entender, que efectivamente aquí no hay un problema de maldad. En general, la familia que hay un acto de maltrato con un niño, en general no está inspirado por la maldad. Pero está inspirado, no sé si a alguno le suena esto, como de los papás de uno. Bueno, a mí no me tocó mucho para ser justo con mis padres, pero esto lo hago por tu bien. Bueno, eso, el maltrato, cualquier forma de maltrato, no es aceptable y no puede, ni nunca es por el bien de nadie. Eso deja huella. Nosotros decimos en UNICEF, el maltrato deja huella. En este sentido, constituye un primer registro de como desafío que tenemos. Ahora, no lo quiero poner como una denuncia, decir, usted, papá, no, lo estoy diciendo, esto es un desafío que como sociedad tenemos. Y ahí la escuela, los vecinos, la comunidad, el llamado que tú hacías un poco al comienzo del programa, las conversaciones de la plaza, importan. Porque como yo crié a mis hijos, probablemente es un problema mío. Pero el maltrato de cualquier niño también es un problema mío. No es un tema privativo tuyo. Tus hijos, créalos como tú quieras. Sí, tú le pones la regla a tu hijo, las cosas que tu familia cree, eso son parte del ámbito más privado. Pero el maltrato constituye un desafío de primer orden. Y un derecho, o sea, un desafío de derecho en primer orden. Y uno segundo, que es más difuso, más difícil de explicar, pero yo creo que es bien sustantivo, esto que tiene que ver con lo que la Convención de los Derechos del Niño llama la autonomía progresiva de los niños. Esto quiere decir que todas las personas, y los niños son personas, tienen derecho a la autonomía, a ir tomando decisiones autónomas y ir tomando el control de sus propias vidas. Evidentemente esto ocurre de manera progresiva en función de los niveles de desarrollo que van teniendo. Y eso es algo que a nosotros como país nos cuesta. ¿Sí? Por decirlo en chileno, es como tengo las riendas cortas, las riendas largas. Eso nos cuesta mucho y en eso efectivamente yo creo que hay mucho que hacer y desde la escuela hay mucho que uno puede hacer con los papás y desde los apoderados conversando juntos, porque eso es algo que hay que aprender. Aquí no hay una receta.
Es decir, como le doy todos los permisos, no le doy ningún permiso, seguramente ninguna de las dos cosas sirven y tienen que ver con esto del derecho a autonomía, un principio de autonomía que es básico a la Convención de los Derechos del Niño. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Muchas gracias por estar en la sintonía. Estamos hoy conversando con Daniel Contreras y Óscar Acevedo. Daniel es el encargado del área de educación de un organismo internacional como es UNICEF y Óscar Acevedo es el coordinador nacional de atención de denuncias en la Superintendencia de Educación. Son conversaciones que estamos desarrollando a propósito de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Ya se nos fue la primera parte del programa, casi no lo puedo creer. Óscar, lo nuestro son los apoderados. Aquí estamos apoyando a apoderadas, apoderados. Queremos generar conversaciones que ojalá todo el pueblo, toda la comuna, todo el territorio hable de lo que las apoderadas y los apoderados vivimos cuando acompañamos a nuestras niñas y niños en materia escolar. Ahora estamos, ¿no es cierto?, apoyando a la Escuela de la Familia a través de la radio, que la radio cumpla ese rol público de apoyar los desafíos sociales de un territorio. ¿Qué es, a su juicio, lo que todo apoderado debe saber respecto del establecimiento donde estudia su escolar? Se lo pregunto a usted, que trabaja en una institución pública llamada a fiscalizar que todos los acuerdos en materia de educación que Chile tiene sean respetados. Y por eso ustedes son una instancia que acoge, como usted señalaba en la primera parte del programa, las denuncias que la gente hace cuando algo no está funcionando bien en todo lo que se entiende en el ámbito escolar, la escuela, la familia, en fin, la Superintendencia de Educación. Por eso le pregunto, Óscar, ¿qué es lo que toda familia debe saber respecto del establecimiento donde estudia mi hijo o mi hija para que me ayude en mi rol de apoderada? Primero, todo apoderado tiene que conocer el proyecto educativo institucional del colegio en el cual está su hijo. Eso es como lo primero, o sea... El proyecto educativo, claro. Educativo. Así, o sea, en qué está basado la institución, cuáles son sus ideas. Hay papás, por ejemplo, que matriculan a su hijo en un establecimiento que tiene determinadas características, y resulta que después se encuentran con que no les satisface la forma en que el colegio aborda un montón de situaciones, el tema de la disciplina, por ejemplo, si es un colegio que es laico, si es un colegio que tiene alguna, digamos, con alguna tendencia religiosa, en fin. Entonces los papás llegan después pidiendo algún tipo de consideración en circunstancias que ellos deberían haber conocido desde el comienzo a qué institución están llevando a su hijo. Entonces, primero es muy importante tener claro eso, ¿eh? ¿Cuál es el proyecto educativo en el cual yo estoy involucrando a mi hijo? Y nosotros nos estamos involucrando como familia. Interesante lo que usted dice. ¿Qué otra cosa más debería yo saber de aquel establecimiento donde mi hija estudia? En Chile todas las escuelas tienen que tener un proyecto educativo institucional, si no, no pueden funcionar. Claro. Ahora, puede que no haya mucha diferencia entre uno y otro, claro, puede que se repitan, pero todas tienen. Incluso sí, la pequeña escuela de Colchane, la pequeña escuela en Matí, la escuela de Matilla, todas tienen un proyecto educativo institucional y es derecho de los apoderados y una responsabilidad conocerlo. Así es. Perfecto. Pregunto entonces yo como apoderada ahí en mi escuela, ¿cuál es el proyecto de esta escuela? Muy bien, ese es un tema. ¿Cuál sería otro que a su juicio es relevante que yo como apoderada conozca? Sí, yo le planteé esto porque me parece que es lo primero y es lo primordial. Ahora hay una serie de otras cosas que efectivamente los apoderados tienen que saber. Por ejemplo, los beneficios, por ejemplo, que tiene un alumno. Hablemos en simple, el seguro escolar, el tema del acceso a algún tipo de beca, que también puede existir, o sea, los colegios particulares subvencionados tienen que tener becas. Los papás tienen que conocer que sus hijos tienen derecho, digamos, por ejemplo, a no ser discriminados, a saber que, por ejemplo, cuando se producen problemas de convivencia escolar, los papás tienen derecho, digamos, a recurrir a la institución y que la institución tiene que intervenir adecuadamente para resolver esos conflictos. Daniel, yo sé que uno de los temas relevantes en materia de derechos de la infancia es lo relativo a medidas disciplinarias. El otro día escuché que una joven le dijo a otra: en tu casa siempre te castigan, te la pasas castigada, ya ni te invitamos a las fiestas que nosotros hacemos porque sabemos que tú estás siempre castigada. Y
También he escuchado a papás que dicen, mire, en mi casa mando yo, soy yo el que pongo las normas, soy yo el que pongo las reglas, por lo tanto, si mi hijo cumple con esto, otro, entonces va a poder ver televisión o jugar. Digo, hábleme de medidas disciplinarias en el hogar, que es un tema complicado a veces para apoderados. Sí, es un tema complicado. Yo diría primero, y no es que me corra la pregunta, pero primero quiero decir, respecto a medidas disciplinarias en la escuela, tiene que haber un acuerdo explícito de qué es lo que se llama el reglamento de convivencia interna, que establece, o el reglamento de convivencia, o el reglamento de disciplina, que establece efectivamente conductas, cuestiones que no son aceptables, cuestiones que son valoradas, procedimientos, sanciones, etcétera. Ahora, efectivamente, uno no espera que cada familia tenga su reglamento de disciplina. Sería un poco raro, ¿no? Que una familia tuviera su reglamento. Y también sabemos que es un tema difícil. No hay escuelas para padres, aunque aquí en este programa de la radio hay un esfuerzo por hacer algo en ese sentido. Uno va aprendiendo con los hijos. El otro día tenía una conversación con mi hijo más grande y le decía, pucha, así que el problema es que tú y yo nos graduamos el mismo día. El mismo día yo me gradué de papá, el día que tú te graduaste de hijo, o empezamos, digamos, esta cuestión. Entonces, efectivamente es difícil establecer esas medidas como acuerdos de convivencia en la familia, pero al respecto yo creo que hay dos criterios que son bien relevantes. Uno, hay un conjunto de obligaciones y de garantías que todas las personas tienen que están por sobre la autoridad paterna. Por ahí, los casos más extremos son la violencia. A los niños no se los puede golpear, no se los puede golpear en el seno interno de la familia. Eso de la misma manera que tampoco se puede golpear a la mujer, eso constituye un delito. Bueno, una cosa serán los acuerdos que tomemos, otra cosa es lo que no se puede hacer. ¿No se le puede pegar nada? No. Ni una patada, ni un piñiscón, ni una palmada en el potito. Digo, ¿no se les puede pegar bajo circunstancia alguna? Eso establece la ley en el territorio chileno, al menos, que es un derecho de los niños la integridad de sus cuerpos, y que entonces ningún adulto les puede pegar. Así es, no se puede agredir a los niños. Está prohibido. Está prohibido. Los niños y las niñas deben saber eso. Sí, está estrictamente prohibido en el ámbito público y escolar, estrictamente prohibido. Cualquier forma de agresión en la escuela de un adulto hacia un niño es motivo de una investigación. Y en el caso de la familia, la ley es un poco más ambigua, pero ojo, hay un momento muy fuerte porque que en la Constitución estableció la prohibición absoluta de castigo físico, porque la ley en esto del Código Civil, ahí Oscar sabe más que yo, pero entiendo que hay una cosa media ambigua sobre el rol de los padres para corregir a los hijos. Aprovechamos entonces el tiro de aclarar lo que dice usted, Oscar, que es el que sabe. Sí, lo que pasa es que efectivamente el Código Civil consagra el derecho a corrección, digamos, claro, que es como lo que establece, pero evidentemente ese derecho a corrección tiene que estar limitado por el tema de la violencia. O sea, yo también una interpretación armónica de la normativa nos permite concluir que efectivamente ese deber de corrección, que efectivamente, como lo plantea Daniel, que es un poco ambiguo, que se podría tomar efectivamente como que tengo derecho de repente a darle un golpecito, digamos. Con la Convención de Derechos del Niño queda absolutamente claro que la integridad ni física ni psicológica en contra de un niño, o sea, eso está garantizado. Me queda solo medio segundo y quiero aprovecharlo, Daniel, disculpe que le interrumpa, pero se nos fue el tiempo y no quiero despedirme de usted, que trabaja en un organismo internacional que pertenece a Naciones Unidas y cuyo único foco es los derechos de la infancia. Y le quiero preguntar, Daniel, los apoderados suelen decir que las niñas, que los niños tienen derechos, está bien, pero que también tienen que tener deberes. A ver, los derechos del niño como cuerpo internacional o como tratado internacional establecen un catálogo amplio de garantías y también establecen un conjunto de obligaciones. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todos estamos obligados para con nuestra comunidad. En este sentido, cuando hablamos de los derechos de los niños, como la Convención de los Derechos de los Niños o aquello regulado por ley, corresponde efectivamente a un conjunto de garantías que todos los niños tienen. Garantía a la integridad, al desarrollo, a la salud, a la educación, que todos los niños tienen. Eso no tiene que ver no es lo mismo eso, cuando hablamos de esos derechos, que cuando hablamos de la forma en que yo regulo la vida cotidiana. Y en mi vida cotidiana, por cierto, en una sala de clase y en el living de mi casa, en la plaza de mi pueblo, hay, por cierto, un conjunto de
obligaciones y de garantías que yo puedo ir mediando, pero no se trata de que los niños ahora solo tengan derechos y no tengan deberes. Este es plantear las cosas así es un poco equivocada. La gente todos tenemos derecho por el solo hecho de nacer en un país que tiene un cuerpo legal. Tenemos un conjunto de derechos. También tenemos obligaciones, pero no es que para cada obligación haya un derecho y que si yo no cumplo una obligación no tengo derecho. Fíjese que incluso las personas que están presas, que han cometido delitos, se tienen algunos derechos que están restringidos, pero mantienen el grueso de sus derechos. Finalmente, Óscar, preguntarle a usted que trabaja en la Superintendencia de Educación. Yo quiero saber respecto de la Superintendencia de Educación en la región de Tarapacá. A la familia le sirve la Superintendencia de Educación porque es la institución que se encarga de velar por el respeto efectivamente que los establecimientos educacionales tienen que tener respecto a la normativa, y eso incluye tanto derechos que hemos venido conversando que tienen los miembros de la comunidad educativa, como algún otro tipo de cumplimiento, por ejemplo, en tema de infraestructura, en tema de la entrega de los contenidos, en el tema del personal idóneo que tiene que haber en un establecimiento. Todo eso lo fiscaliza la superintendencia. Por lo tanto, cuando un apoderado considere que hay algún tipo de derecho de ellos que está siendo vulnerado, lo que tiene que hacer es dirigirse a nuestra oficina. Nosotros desgraciadamente estamos centralizados, tenemos solo en el caso de la región de Tarapacá, regional, claro, tenemos en la capital, este pero caso, sin embargo tenemos una página web que es el grueso de las denuncias que ingresan es a través de la página web que es www.supereduc.cl. Supereduc. Con C, Supereduc. Y ahí yo puedo hacer todas las denuncias que me parezcan competentes. De denuncia, se ingresan los datos y se ingresa, digamos, el requerimiento, y nosotros le llevamos esa denuncia por sistema electrónico y le vamos a estar informando al apoderado del avance de la situación. Así que yo los invito a que específicamente los apoderados de PICA, cuando tengan algún problema y no pueden ir a Iquique, que ingresen a la página web o que llamen al 600-626-26, que también es un call center que les puede, digamos, a ellos entregar orientaciones sobre los temas. Muchas gracias, y con usted nos volvemos a encontrar, porque todas las semanas estamos en esta radio para colaborar en la gran labor que hacen nuestras apoderadas y apoderados aquí en el territorio. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.